Tenemos un invitado acá en el piso, que pobre, está escuchando estas cosas que decimos nosotros. Y yo, ¿qué culpa tengo yo? Dice. Me mira como diciendo, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, está con nosotros el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén, Nicolás Valero. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por invitarme. Se viene una campaña audiovisual importantísima. Yo respeto tus derechos, se llama. Exactamente, sí. Contanos un poquito de esa campaña. Bueno, primero celebrar también esta carta de intención y cooperación que se celebró con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Justamente este proyecto se da en ese marco, con el financiamiento del Gobierno Nacional. Y un poquito la campaña en sí misma, la verdad que está en proceso, digamos, de los últimos papeles burocráticos y ya nos vamos a poner a realizarla. Trata de llevar los derechos humanos un poco a la vida cotidiana, digamos. A veces cuando decimos derechos humanos ya se nos aparece una perspectiva tal vez ideológica, partidaria. Bueno, alguien se encargó de hacerlo eso. Sí. Ojo, es una perspectiva igual, toda la parte histórica, bueno, dentro de poco conmemoramos el 24 de marzo, el Día de la Memoria. Es un aspecto de los derechos humanos, pero un poco esta campaña intenta empoderar, digamos, todas las otras cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y también que la gente lo empiece a vivir en el día a día, caminando por la calle, que se dé cuenta de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Yo siempre trato de transmitir esto de que el derecho humano no es algo que no es propiedad de nadie, es algo con lo que cada argentino nace. Claro. O sea, un derecho no es algo que alguien te lo puede dar o quitar. Es algo adquirido y que debemos llevarlo todos los días con nosotros. Claro. Lo importante es esto, es trabajar y tratar de, como decimos, de empoderar a los derechos humanos y ponerlo en el lugar que se merece con la definición que se merece. Claro. Esto de tener una visión, por eso es tan importante, esto de poder hacer una campaña y de que sea una visión diaria al tema de derechos humanos, una visión simple también, claro, desde lo simple, porque a veces es compleja, a veces es mal interpretada y algunos vivarachos lo utilizan como un escudo a los derechos humanos. Entonces se termina tergiversando todo. Claro, tal cual. Sí, lo primero que hay que hacer es sacarle la bandera partidaria, claro, a los derechos humanos y, como vos bien decías, llevarlo a lo simple. Porque también a veces hablamos de la vulneración de los derechos, ¿no? Y hablamos de situaciones de violencia extrema, pero eso se da en un contexto donde hay muchas situaciones que implican una vulneración de derechos, pero que no lo vemos así, que está como naturalizado. Sí, bueno. Entonces un poco esta campaña intenta primero dar vuelta a una cuestión, dejar de ver la violencia, digamos, dejar de ver el aspecto negativo y cambiar eso, sino empezar a ver el aspecto positivo. Ahora sí te cuento un poquito más los spots en sí mismos, en qué van a consistir y por ahí se entiende un poco más esto. Pero esta visión positiva, ¿no? De qué debemos hacer, qué podemos hacer de bueno. Por ejemplo, uno de los spots va a tratar el tema de acoso escolar o bullying. Y no va a haber no va a mostrar la situación en que compañeros molestan a otro, al acosado, digamos, sino va a ver cómo uno de sus compañeros defiende a este chico, que muchas veces la indiferencia es a veces también el acto positivo. Claro, el acto, claro. Tenemos que dejar de lado la indiferencia y ser proactivos frente a situaciones de ese estilo. O, por ejemplo, hablamos de otro de los tópicos que va a tocar el spot, es violencia de género. Decimos violencia de género y lo primero que nos viene a la cabeza es esto de la violencia física, ¿no? Un golpe de un hombre a una mujer. Y en realidad hay toda una situación previa donde imaginemos, por ejemplo, arranca una relación, un noviazgo, y hay otros tipos de violencia, la psicológica, la económica. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que vayas a trabajar porque quiero que te quedes en casa. Y la mujer tiene ganas de ir a trabajar. No quiero, quédate en casa. O los celos desmedidos. ¿Quién es ese? O no te deja salir con tus amigas. Hay todos indicios, obviamente, que no por separado se tienen que dar juntos, que implican que una relación es insana. Entonces, a lo que va esta campaña es, no naturalicemos esas pequeñas cosas, pongamos la vara un poquito más alto para que después la violencia no sea el extremo de violencia, sino que tratemos de
llevarlo a lo cotidiano, justamente la valoración de estos derechos humanos. Y sí, y a veces que esos actos de amor terminan siendo actos de violencia, ¿no? O sea, lo que se interpreta como un acto de amor, no, lo que pasa es que es celoso, no quiere que esté con nadie porque me quiere, tal vez lo que está queriendo, es meter la violencia dentro de la pareja, inconsciente o conscientemente. Claro, tal cual. Hablamos un poco de relaciones insanas, digamos, de relaciones que no son sanas, no es amor. No, quería comentarle que se está, por lo que veo, se está trabajando en sintonía, porque estuvo Lara Inda hace unos días hablando precisamente de esta campaña y se está trabajando justamente en el mismo sentido. Entonces eso nos da la pauta de que estamos yendo para el mismo lado hacia una misma necesidad. Claro. Nicolás, ¿dónde vamos a poder ver esta campaña? ¿Dónde la vamos a visualizar? Primero una cosita con Lara Inda, la verdad es que hacemos un trabajo en equipo muy bueno. Ella es la delegada. La delegada, eso quería claro, de Derechos Humanos de Nación aquí en Neuquén. Exactamente, y como te decía en un principio, en el marco del financiamiento de Nación para estos proyectos que implican hacer una red local de promoción de derechos. Ese es como el programa marco, y también se marca en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos que tenemos como país a nivel nacional, ¿no? 2017-2020. Y con respecto a dónde lo vamos a ver, sobre todo en redes sociales. También obviamente queremos que la producción de la campaña esté a la altura de las circunstancias. Cuanto mejor va a ser la campaña, más publicidad va a tener, por decirlo de alguna manera, pero creemos que sobre todo en lo que es los adolescentes, las redes sociales se usan cotidianamente, entonces podemos aprovechar ese espacio, digamos, a través de las redes sociales del municipio, por sobre todo. Y después vamos a ver bien cómo va surgiendo los distintos spots. Son 14 spots con distintas temáticas que hacen a los derechos humanos, desde libertad y respeto por la diversidad religiosa, libertad y respeto por la diversidad política, como te decía, prevención de la violencia de género desde el noviazgo, pero también respeto ciudadano en la vida pública, como una temática de derechos humanos, ¿no? Y ese spot está muy bueno porque implica algo tan simple como frenar en la senda peatonal para dejar pasar una persona que está esperando para cruzar. Y a veces no nos damos cuenta, naturalizamos situaciones. Yo creo que tenemos cierta hipocresía, porque yo que conozco que cruza la cordillera, ¿sí? Que va al lado chileno, y que acá en las sendas peatonales no frena, allá sí lo hace. Claro. Entonces, si allá lo haces, ¿por qué no lo haces acá? Tal cual. Bueno, implica un cambio cultural, y justamente un cambio cultural arranca de las situaciones cotidianas, de las decisiones que uno toma día a día, minuto a minuto, desde frenar en la senda peatonal, como otro spot hace alusión a una situación, no por estigmatizar a nadie, pero mujer que pasa frente a una obra en construcción. ¿Qué sucede? No, bueno, sí. Grito o algún tipo de... hay que terminar con eso, se naturaliza. Lo pensamos, es lo primero que pensamos cuando decimos esa situación. Bueno, empecemos como a mostrar que eso también es eso también es violencia de género, por ejemplo. Hay que dejar de naturalizar esas situaciones. Otra situación que también tiene que ver con el tema es la igualdad de salario, ¿no? Hay un spot que habla de una empresa, digamos, que tiene los mismos salarios hombres y mujeres en el mismo puesto, aunque eso también es una vulneración de derechos, es violencia de género. Bueno, y otra simple también que te decía que tenemos esos spots que tienen que ver con una temática específica, pero también tratamos de hablar de las personas en general y no de ciertos grupos vulnerables. Entonces otro es la discusión política. Digamos, una discusión política que termina en podemos estar en desacuerdo y está bien. Es así. Nicolás, por último, ¿cuándo arranca esta campaña o ya arrancó? No, ya por eso, ya está aprobada, digamos, ya está por salir, así que estamos con los últimos trámites, digamos, para poder arrancar con la producción. Pero no está mal, digamos, estamos saliendo de un Día de la Mujer, estamos entrando tal vez en el Día de la Memoria. En cuanto al mes de marzo, creo que está bueno hablar de los derechos humanos a nivel general, más allá de esta campaña específica. La idea, todo puede fallar, pero la idea es que todo puede pasar. Salga en unos meses de producción. Yo creo que para el primer semestre de este año ya vamos a estar listos como para lanzar los primeros spots. Que otra cuestión que también que cambia un poco el paradigma de cómo vemos los derechos humanos,
es yo respeto tus derechos. En general se habla, cuando hablamos de derechos humanos, de defensa, de lucha, que está bien, digo, no es criticable esa mirada, pero acá intentamos cambiar el paradigma. Yo conozco mis derechos y aprendo de mis derechos y respeto mis derechos en el momento que respeto los del otro. Uh-huh. Cuando pongo la importancia en la mirada en el otro, en los derechos del otro, y empiezo justamente a respetar mi deber de respetar los derechos del otro, aprendo de los propios. Entonces eso también es otro cambio de paradigma, que incluso está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque también cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos en materia histórica? Tuvimos que llegar a guerras mundiales para poder sentarnos, digo, a nivel organizacional como sociedad y decir, che, existen los derechos humanos, hay derechos que son inherentes a las personas. Bueno, en el primer artículo, todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Fíjate esta parte, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A veces nos quedamos con la primera parte, digamos, de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero nos olvidamos de la segunda parte, donde hay un deber de comportarnos fraternalmente como hermanos, de respetarnos. Justamente esta campaña va en pos de eso, yo respeto tus derechos. Bien. Nicolás, te quiero agradecer la visita y obviamente vamos a estar atentos a esta campaña y lo hablaremos las veces que sea necesario. Uh-huh. Creo y estoy seguro de que la difusión de todo esto obviamente va a ayudar a emparejar, ¿no? A no naturalizar eso de la diferencia, a no naturalizar eso de avanzar sobre los derechos de otros y entender que el derecho humano es esto, ¿no? Lo que te decía, es algo adquirido, es algo que lo tenemos desde que nacemos y que no es algo que alguien te lo puede dar o quitar. Claro. Se le va, Eva, este material va a quedar en las redes, o ustedes piensan por allí que llegue a los establecimientos, sobre todo, viste, a partir de los chicos de tercer, cuarto año, que ya empiezan con estas relaciones, justamente en la que hacías hincapié, uh-huh, en los noviazgos violentos, sí. Bueno, un poco para que vayan tomando conciencia de lo que se trata, ¿no? Claro, sí, esta campaña nos va a acompañar en cada una de las actividades que vayamos haciendo. La verdad es que a cada institución a la que participemos, ya sea ONG o institución educativa, vamos a estar con esta campaña mostrándola. Obviamente que las redes sociales es como el primer paso. En cada lugar a que vayamos dentro de esta dirección va a estar acompañándonos esta campaña. Les quiero agradecer muchísimo el espacio y esta posibilidad de sumar un poco un granito de arena al cambio cultural que necesitamos como sociedad. Gracias, Nicolás. Nicolás Valero, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén. Tenemos un invitado acá en el